When we think about the story of Noah and the ark that God asked him to build, we usually get an image in our mind of a little child's toy in the playroom. It's got two little elephants on the deck of the boat, and there are two giraffes that are sticking their heads out of a second-story window. But you know, when we read the scripture, we find out that the boat that God asked Noah to build was actually much bigger than that. It was 510 feet long in today's measurements. It was 85 feet wide. It was 51 feet high. Now think about how long it was. It was longer than 1.5 football fields. You could take 3 space shuttles and line them up from tail to nose, and it still would be room on the top of that deck. Inside of that ark, you could put a 4-story building, and it would fit easily in there. When you talk about the volume of that space, you think about maybe 450 semi-trailers. They would all fit inside of that ark. And Noah was asked to bring 2 of each kind of animal into the ark. Now, not all of the animals needed to be inside. Certainly a whale or a shark or a turtle, they didn't need to be inside, but that still left 35 different kinds of animals that did need to be inside. You take that 35,000 number and you multiply it by 2, that meant that he needed to fit 70,000 animals into the ark. Now let's go back to those semi-trailers. A typical semi-trailer would hold 220 sheep. Now, not every animal that went into the ark was as big as an elephant, but not all of them were as small as a mouse. The average size animal that Noah would have had to put inside of the boat would have been the size of a sheep. If 220 sheep would fit into one of those trailers and you multiply that by 450, which means there would be plenty of room for all the animals, as well as the 7 clean pairs of animals that God asked him to bring, so there would be food and sacrifice and the supplies enough to feed Noah's family. Now, if all of that is too much for you to wrap your mind around, just imagine what would happen if today, in our own modern day, somebody would take the same exact dimensions that God gave to Noah and they were to build a wooden boat, the largest boat that has ever been built since the time that Noah built it. You don't really have to imagine that, because that's actually been done here just outside of Lexington, Kentucky, something that's called the Ark Encounter. In fact, this weekend they're celebrating their 1-year anniversary of the completion of this amazing project. Increíble, ¿ah? Así es que cuando usted vaya para allá nos invita y nos vamos. Qué bueno que podemos tener una imagen de esto, porque hoy vamos a hablar acerca de Noé. Y Noé es una de las historias o de los relatos con los que más estamos familiarizados en la Biblia. Ahora, no tenemos tiempo para explicar todas las cosas con respecto al arca. Nos vamos a concentrar en la vida de Noé, pero qué bueno que podemos a través de este video hacernos una mejor idea de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo quiero empezar haciéndole a usted una petición. Y esa petición es que usted ore al Señor y le diga: Señor, ¿qué tienes para enseñarme hoy? ¿Qué tienes para enseñarme hoy? Porque el lema de toda esta serie de predicaciones es que miremos hacia atrás para que aprendamos a vivir hoy, para que sigamos hacia adelante. Y la Biblia está llena de instrucciones para nosotros. La palabra de Dios tiene verdades, principios de vida eternos, que si los ponemos en práctica, nuestras vidas van a tener un cambio dramático. Pero no solamente esto, sino que, como ella misma promete, las cosas empiezan a salirnos bien. Y esto es importante que lo aprendamos. Noé en su historia nos enseña a nosotros principios de vida, y es bueno que nosotros sigamos hoy su ejemplo. Así es que vamos a comenzar leyendo algunos pasajes del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 6. Lo animo a usted para que cuando llegue a su casa pueda leer Génesis 6, 7, 8 y 9 y refrescar en su mente la historia o el relato de la vida de Noé. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, 5, y luego vamos a leer los versículos 8 al 9. Y los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor vio la multitud o la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o se imaginaba era siempre y totalmente malo. Luego dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo.
la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Antes de leer otro pasaje, yo quiero rescatar dos cosas importantes acá. Dos verdades espirituales que no vamos a poder profundizar, pero miren qué interesante. La maldad humana y el constante pensamiento en lo malo. ¿Cuántos años han pasado? Miles de años y seguimos siendo iguales como seres humanos, ¿verdad que sí? Y no lo digo porque veo las noticias, lo digo porque me conozco. ¿Cuántos se conocen? Amén. Y pueden decir un fuerte amén. Estamos como inclinados al mal. Gracias a Dios por la obra que sigue haciendo en nosotros. Ahora, otra cosa interesante. Dice la Biblia que es el relato de Noé y de su familia. Y me encanta esto, porque Noé era un hombre justo, y ya lo vamos a ver, intachable, y ya lo vamos a ver. Pero la justicia de Noé provocó la salvación de su familia. ¿Oyeron, padres? Que esto nos motive a nosotros, porque el que nosotros determinemos seguir a Dios abre la puerta para que nuestra familia también siga a Dios. Porque nuestro amor por Dios inspira a nuestros hijos a amar a Dios. Y así pasó con Noé. Noé se salvó en el arca, pero también su esposa, también sus hijos y también las esposas de sus hijos. Amén. Esta es una lección que podemos retener hoy. Ahora, dice Hebreos 11:7, hablando también de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me encanta también esto porque la fe logra cosas maravillosas. Y no porque la fe tenga un poder especial, sino por el objeto de nuestra fe. ¿En quién ponemos nuestra fe? En Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Ahora, lo primero que aprendemos con respecto a Noé cuando leemos estos pasajes es que Noé era un hombre justo. Noé era un hombre justo. No era perfecto, sino que era justo. No me refiero a que era una persona inmaculada, una persona que no cometía errores. No. Era tan humano como nosotros. Pero delante de los ojos de Dios era una persona justa. Y es importante que digamos esto, porque cuando la Biblia se refiere a Noé como un justo, quiere enseñarnos a nosotros que no era tanto por la forma en que Noé vivía, sino por su posición delante de Dios. Ahora, Noé hacía su parte, pero delante de Dios Noé era un hombre justo. ¿Cómo puede ser un ser humano, un hombre, una mujer justo delante de Dios? La Biblia dice, porque Dios le dio su favor. Y cuando nosotros traemos ese término al Nuevo Testamento, nos encontramos en el Nuevo Testamento con su sinónimo, que es gracia. Cuando Dios nos da gracia, nosotros ponemos nuestra fe en Dios y somos declarados delante de Dios como personas justas. Qué maravilloso es esto. Ahora quizás alguien me pregunte, ¿y cómo sé yo cuándo Dios me da gracia? Recuerdan muchos de ustedes, la mayoría quizás, espero que todos, que ya han hecho una decisión por Cristo, cuando estuvieron en una iglesia, cuando estuvieron en una campaña, cuando estuvieron en un grupo de vida, cuando estuvieron allí en un autobús o caminando y alguien se les acercó y les habló de Dios y ustedes sintieron en su corazón este deseo de acercarse a Él. Sintieron ese deseo de verdad debo arreglar mi vida con Dios. Sintieron esa convicción de realmente estoy mal. Pero hay algo que te decía, escucha ese mensaje. Dile que sí al Señor. En ese momento maravilloso, alguien que te ha amado siempre, desde antes de la fundación del mundo, estaba derramando gracia sobre tu vida. ¿Cómo respondiste a esa gracia? Con fe. Creíste, pusiste esa fe en lo que Jesús hizo y entonces fuiste declarado justo delante de Dios. Ahora, me encanta esto de la gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido. Por nuestra situación necesitábamos un regalo
inmerecido. Si Dios nos hubiera dicho, hasta que te portes bien 1 año y seas perfecto y santo por 1 año te doy la salvación, ni 1 semana creo que lo hubiéramos podido cumplir. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es maravilloso, porque cuando estemos en la presencia del Señor, nadie va a decir, estoy aquí, llegué hasta aquí porque fui fiel. No, llegaste allí, llegué allí porque Él me dio gracia. Gracias sobre gracia. Y quizás usted está aquí y dice, pastor, pero usted no conoce todo el pecado que yo he hecho. Pues gócese con lo que le voy a decir, porque dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Amén. Dios nos dio aún más gracia. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Él nos da su gracia para que nosotros creamos en Él, y entonces Él nos prepara para la obra que Él nos ha llamado. Pero quiero hacer un poquito más de este énfasis en la gracia, porque la gracia es un regalo que, aunque a nosotros no nos cuesta, Dios pagó el precio por la gracia. Para darnos gracia, Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la gracia para ti y para mí es gratis, pero para Dios tuvo un precio, el precio de la vida de su Hijo. Y qué maravilloso esto. Responde ante la gracia de Dios con fe. ¿Y cómo damos fruto, cómo revelamos a otros, o cómo mostramos a otros que hemos creído, que hemos recibido la gracia de Dios? Con nuestras obras. Pero es importante decir esto, y voy a ir un poquito más profundamente en esto. Es importante decir esto. Saben ustedes que cuando nosotros creemos y recibimos la gracia, como Noé, somos declarados justos. Y esta palabra o esta doctrina de la justificación es muy importante para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque la justificación podemos definirla de esta manera. Es un acto legal instantáneo en el que Dios perdona nuestros pecados y nos da la justicia de Cristo. De modo que ya no hay castigo para ti y para mí, porque ahora Dios nos ve justos delante de sus ojos. ¿Qué significa esto? Cristo es el justo de verdad, no nosotros. Pero cuando usted recibe la gracia de Dios y cree con fe en Cristo, Dios quita la suciedad de tu vida y te viste con la justicia de Cristo. Entonces Dios, cuando te mira a ti, te ve sin pecado, porque tú has sido hecho justo delante de los ojos de Dios. Si es cierto que como Padre Él nos ama y nos disciplina, pero a veces nos sentimos tan culpables que creemos que Dios nos está mirando desde el cielo para darnos un castigo. No, porque usted ha sido hecho justo. Ya no pesa sobre su vida ni condenación ni castigo. Qué maravillosa que es la gracia. Amén. Qué maravillosa que es la gracia. Y si tú estás aquí hoy y no has creído en Jesucristo, y el Señor te está diciendo, te traje aquí porque quiero que arregles tu vida, porque quiero que arregles tu relación conmigo, dile al Señor, Señor, yo recibo tu gracia hoy y dame fe para creer en ti. Ahora, otra cosa muy interesante que leemos allí en Hebreos 11:17 es que dice que Noé con temor preparó el arca. Con reverencia preparó el arca. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero Noé no preparó el arca porque iba a haber un diluvio. Noé preparó el arca porque Dios le dijo que preparara el arca. ¿Entienden la diferencia? Noé obedeció. Dios le dice a Noé, quiero que hagas un arca. No era un barco, era un arca. A lo mejor ni timón tenía,
porque no era para navegar. Lo que se necesitaba era que flotara. Pero Noé le dice: Señor, me dices que haga algo que flote, pero aquí no hay agua, no hay un lago, no hay mar. Dios le dice: pero va a llover. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 2, que aún no llovía sobre la tierra. ¿Cómo se regaba la tierra? Había un vapor como el de hoy en la mañana. Subía un vapor de la tierra y con eso se regaban las plantas. Lo sintieron hoy en la mañana cuando amaneció así bien húmedo. Mis hermanos, ¿qué quiero decirles? Que ni siquiera se conocía la lluvia. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que hagamos algo fuera de comprensión, ¿qué hacemos? Empezamos a poner excusas. No, ¿cómo? Es imposible, pero un arca, ¿para qué llover? ¿Qué es eso? No fue Dios el que me habló, fue la pizza que me comí anoche. Pero Noé con temor escuchó la voz de Dios y con temor, con reverencia, no con miedo, hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y es que la fe es la respuesta a la fidelidad humana, a la fidelidad de Dios. Dios dice en su palabra que Él no miente. Él siempre habla con la verdad. Y cuando Él habla, Él tiene un propósito. Con fe, con confianza podemos creerle a Dios. Así es que cuando Dios te hable, créele y obedécele sin poner tanta excusa. Otra cosa importante, Noé no solamente era justo, Noé era un hombre intachable. Y cuando buscamos en el diccionario, intachable significa que no admite o merece tacha. Ahora, cuando hablamos de que Noé era intachable, no es porque Noé se creía una persona santulona, no. Era la manera en que la gente percibía a Noé. No era como Noé se percibía a sí mismo, sino como la gente percibía a Noé. ¿Cómo te percibe la gente? ¿Cómo te percibe la gente? ¿Cómo te mira la gente? Noé era una persona consistente en lo que hacía. ¿Qué quiero decir con esto? Noé vivía lo que creía y la gente podía ver eso. Dios le dijo: haz un arca. ¿Y qué hacía Noé? Preparar un arca. Dios te ha dicho a ti: vive de manera santa. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos? Dios te ha dicho: sé fiel. ¿Cómo vivimos? Ama a tu esposa. ¿Cómo vivimos? Respeta a tu esposo. ¿Cómo vivimos? Debemos de ser consistentes. Debemos de vivir de acuerdo a lo que creemos. De otra manera la gente no nos va a ver bien. A veces nosotros no somos consistentes, somos inconstantes, somos de doble ánimo. Decimos que sí, luego decimos que no. Mientras el pastor Daniel nos está predicando aquí, entonces le decimos: sí, Señor, ahora me rindo. Pero cuando salimos de la iglesia y llega el lunes, ¿qué pasa? Ya se nos quitan las ganas de rendirnos. No somos consistentes. Ahora sí, voy a empezar a leer la Biblia. Pasa una semana y después ya no volvemos a leer la Biblia. Ahora sí, voy a venir a orar. Venimos 2 veces a orar y ¿qué pasa después? Debemos ser consistentes, no podemos ser de doble ánimo, porque la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A Noé la gente podía ridiculizarlo y lo hicieron, pero no podían acusarlo. Vean la diferencia. Contigo y conmigo pueden hacer lo mismo. Tú llegas al trabajo y dices: ahí viene el pandereta, ahí viene el santito, ahí viene el que solo de la Biblia habla, ahí viene el protestante, ahí viene el predicador, ahí viene el pastor. Que digan todo lo que quieran, pero que lo que digan sea una burla.
Pero cuando tienen una necesidad y quieren que alguien ore por ellos, ¿a quién vienen? A ti. Porque saben que tú vives lo que tú predicas. Vives de acuerdo a lo que crees. Que la gente te vea así intachable. Que la gente no pueda decir cosas malas de ti, sino al revés, cosas buenas. Miren lo que dice 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Parece que Pedro le estaba escribiendo aquí a los judíos, ¿verdad? Mantenga su manera de vivir entre los gentiles, los que no son judíos, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No es la primera vez que la gente nos ridiculiza. En aquellos tiempos la gente decía, no, hombres, estos que dice que creen en el Mesías, en el Cristo, son unos malhechores, vagabundos estos, y quién sabe cuántas cosas más. No voy a decir más para no darle ideas a nadie. Pero cuando había una necesidad y aquel creyente se acercaba, la gente decía, gracias Dios, porque ahora veo cómo es de verdad un buen cristiano, cómo es de verdad un buen creyente, y le daban gloria a Dios. Así tiene que pasar con nosotros quienes somos la iglesia de Dios. Ahora, Noé era justo y también era intachable. Noé era un hombre que perseveraba. Él perseveró. Ayer cuando di unos datos en Mesquite, se me acercó un hermano al final del culto y me corrigió. Me dijo, pastor, ese dato no es así. Y entonces tuve que llegar en la noche a la casa y meterme otra vez allí y estudiar el dato. Y gracias a Dios por la llamada de atención. Y qué bueno esto, porque siempre hemos dicho aquí desde el púlpito que como pastores no somos infalibles. Pero es bueno que usted conozca la verdad. Amén. Usted no puede simplemente comerse lo que decimos porque somos nosotros los pastores y no, debemos conocer la verdad. Amén. Y si en algún momento usted ve que fallamos en un dato o algo, acérquese. No, mejor no acérquese. Invítenos a comer y nos dice cómo. ¿Verdad, Daniel? ¿Me apoyas? Amén. Ahora, miren qué interesante para que conozcamos algo de esto. ¿Saben cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Interesante esto, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen que 120 años, basados en Génesis 6:3. Y esto es lo que yo toda la vida, desde que llegué a la iglesia, he escuchado. 120 años. Pero es muy interesante. Lo que Génesis 6:3 dice es que Dios dio 120 años de oportunidad a esa generación para que se arrepintiera. Y Noé en esos 120 años estuvo trabajando, pero no significa que construyó el arca en 120 años. Mire qué interesante. Dios dijo, ya no soporto más a esta generación, les voy a dar un tiempo para que se arrepientan. ¿Y qué tiempo? 120 años. Dios es paciente para con nosotros. Otros dicen que Noé construyó el arca en 100 años. Esto porque en Génesis 5:32 y Génesis 7:6 dicen que esa era la edad de Noé. Entró, Dios le dio las instrucciones cuando tenía 100 años y entró en el arca cuando tenía 600. Pero dice Juan Calvino en uno de sus libros, en sus comentarios de Génesis, que esto más que un periodo de tiempo para construir el arca se refiere a una época. Una época, un tiempo más que a una edad determinada. Me encontré a un rabí Eliezer, que escribe una obra que se llama Pirqué. Y él dice, comentando y explicando los relatos bíblicos, que Noé construyó el arca en 52 años. Ahora, no voy a decirles que 52, 53, 55, pero es interesante que podamos pensar en esto. ¿Y por qué podemos pensar en esto? Porque yo quiero que usted sepa que Noé fue perseverante. ¿Cuánto dijo el pastor que habían tardado construyendo esa arca? 1 año. Claro, con las herramientas que tenemos hoy. Aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos, todo se construye rápido. Tenemos herramientas para todo. Y si no hay una herramienta, se inventa. ¿Verdad que sí? Aquí es así de rápido. Pero se imaginan a Noé y a sus hijos construyendo esa arca
día a día. Y él perseveró. Perseveró. Vamos a decir que fueron 52 años construyendo el arca. Perseveró. Que fueron 100 años. Perseveró. Fue constante haciendo el arca. Él cumplió el mandamiento. Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No lo escuchamos quejándose. Pudo haberse quejado. No lo escuchamos rebelándose. Lo vemos en la Biblia en un cuadro que dice: él obedeció. Él obedeció. Noé cumplió el mandamiento. Ahora, cuando Dios le dio el mandamiento a Noé, Noé tenía 500 años. Para que sea un poquito más fácil para nosotros entenderlo, vamos a quitarle un 0. Y vamos a decir que tenía 50 años. Entonces Dios te llama a los 50 años y te dice: yo quiero que hagas tal cosa. Y usted empieza a hacerlo. Noé empieza a construir el arca. Pero no solo construyó el arca. Mientras Noé construía el arca, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, que Noé era un pregonero de justicia. También predicaba e invitaba a otros para que se unieran a él y se salvaran del justo juicio de Dios. Por 120 años Noé estuvo predicando y era malo como predicador, pero malo. Ni uno solo se convirtió. Oiga, no tenemos que contratarlo aquí en Lake Point. ¿Se imagina? Lo contratamos y después de 10 años, ¿y cuánta gente tiene? No, solo mi esposa, mis 3 hijos y las nueras. Eso sí, tenía un montón de animales en la iglesia, ¿verdad? Sin ofender, ¿verdad? No, tenía un montón de... Pero eran 120 años predicando. Yo creo que lo hubiéramos despedido, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hizo? Perseveró. Dios te llama a ti a los 50 años y te dice: construye. Pasan 12 años y tú no ves nada. ¿Vas a perseverar? Si Dios dijo que lo hicieras y que va a suceder, persevera. Porque debes obedecer al que te lo dijo y va a suceder como Él lo dijo. Debes de perseverar. La obediencia no está basada en el resultado. ¿De acuerdo? La obediencia no está basada en el resultado. Dios no te está diciendo: si se salva el 50%, saben que pudo haberse salvado toda esa generación y no haber sido necesaria el arca, como pasó con Jonás, ¿recuerdan? Pero así lo hizo. Y uno dice: pastor, pero ¿cómo? Nada sucede y yo estoy bajo presión y estoy perseverando. ¿Qué dice Santiago 1:2-3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quizás Dios no está interesado en el arca, está interesado en formarte a ti, probando tu fe, para que tú crezcas y seas una persona perfecta, completa, cabal, sin que le falte cosa alguna. Noé entonces fue justo, intachable y perseverante. Y estos elementos son importantes para construir la obra a la que Dios nos ha llamado. Este fin de semana tuvimos una reunión acá del Global Summit de liderazgo, ¿verdad? La cumbre global de liderazgo. Y no lo promovimos mucho en la iglesia porque va a haber algo especial para todos en enero, si Dios lo permite, y ahí van a escuchar muchos más. El pastor Paul, Daniel, van a estar anunciando más acerca de esto. Pero nos reunimos acá a un almuerzo el viernes con el pastor Steve Strupp, y fue muy interesante porque alguien le mandó una pregunta al pastor en un papelito. Y entonces la pregunta era algo así como: ¿qué están pensando hacer con respecto a un ministerio
para tales personas de tal edad? Esa fue la pregunta. Y dijo el pastor: lo que estamos pensando es que si Dios puso en tu corazón esa necesidad, tú eres la persona indicada para comenzar ese ministerio. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué te está llamando Dios? Acomoda tu vida. Ya Dios te ha dado tu justicia. Pon en orden tu testimonio intachable y persevera. Y si Dios te ha mostrado esa necesidad, es porque tú eres la persona indicada seguramente para hacer la tarea a la que Dios te está llamando. Vamos a orar, por favor. Padre, te bendecimos. Gracias por esta mañana que nos das para escuchar tu palabra. Gracias porque nos has enseñado a través de todas estas predicaciones que aprendamos. Así lo dice tu palabra. Todas estas cosas que han sido escritas están puestas allí como ejemplo para nosotros. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que confiemos en ti, Señor. Enséñanos, corrígenos, entrénanos, instruyéndonos, Señor, para vivir la vida que a ti te agrada. Bendigo a tu pueblo hoy, Señor. Y antes de terminar, mientras estás orando, yo quiero hoy volver a hacerle énfasis. Has recibido la gracia del Señor. Esa gracia que te llama hoy y que te ha estado llamando desde hace meses quizás. Esa gracia que te dice ven. Esa gracia de Dios que te dice es hora de que pongas en orden tu vida. Esa gracia que te dice acércate a mí. Esa gracia que te hace conocer que Dios te ama, que Él te ama, que murió en la cruz por ti. Hoy tienes que decirle al Señor: Señor, perdóname. Yo también quiero poner mi fe en ti. Fe en que tú puedes salvarme, fe en que tú puedes cambiarme, fe en que tú puedes darme una nueva vida. Yo quiero creer hoy en Jesús. Si es así, allí donde estás, dile: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, que han sido muchos. Derrama tu gracia sobre mi corazón. Y hoy yo creo en ti, Jesús. Y hoy, Jesús, dile: te confieso a ti. Abre tu boca allí donde estás, como mi Señor y mi Salvador. Yo recibo el regalo que tú tienes de vida para mí. Padre, gracias. Bendigo a cada familia. Llévanos en paz y que esta semana sea una semana de tremenda bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Si es la primera vez que estás con nosotros, pasa por favor por tu regalo. Tenemos un recuerdo para que te lleves por tu primera visita. Si hay necesidad de oración, por favor pasen al centro de conexión y recuerden los jóvenes que hay una fiesta en la alberca. Así es que puedes pasar al stand de jóvenes y allí te van a dar más información. Que Dios me los bendiga. Estamos despedidos.